Las estrellas parecían frías aquella mañana cuando la embajadora Sarah Chun despertó en sus aposentos en la estación terrestre 1. No tenía ni idea de que, para el final del día, todo habría cambiado. La cafetera zumbaba en un rincón mientras ella revisaba sus mensajes. Nada importante, solo informes de rutina de las colonias humanas y acuerdos comerciales con especies alienígenas amigas. Sarah llevaba ya 3 años siendo la principal diplomática de la Tierra. Era buena en su trabajo. Podía hablar 12 idiomas alienígenas y había hecho muchos amigos por toda la galaxia. El trabajo no era fácil, pero le encantaba. Los humanos aún eran nuevos en el espacio. La mayoría de las especies alienígenas llevaban viajando entre las estrellas miles de años. La Tierra se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 5 años. Lo mejor de unirse a la galaxia fue conocer a los Valari. No se parecían a ninguna otra especie que Sarah hubiera visto. Los Valari parecían cristales vivientes que podían cambiar de color según sus sentimientos. Cuando estaban felices, brillaban con un suave azul. Cuando estaban emocionados, centelleaban como diamantes. Cuando estaban tristes, se volvían grises. Los Valari eran también los seres más amables que Sarah había conocido. No libraban guerras. No hacían daño a otros por dinero o por tierras. Dedicaban su tiempo a crear arte hermoso y a estudiar el universo. Fueron la primera especie alienígena en recibir a los humanos con los brazos abiertos. Otras especies de la galaxia menospreciaban a los humanos. Los llamaban primitivos y violentos. Pero los Valari no. 3 años atrás, cuando las naves humanas llegaron por primera vez al espacio Valari, los seres de cristal se habían mostrado curiosos y amigables. Invitaron a los diplomáticos humanos a sus mundos. Compartieron su conocimiento sobre ciencia y arte. Incluso dieron permiso a los humanos para construir puestos comerciales en su territorio. La amistad entre humanos y Valari se fortalecía cada año. El mayor proyecto conjunto entre humanos y Valari era la estación minera en el borde de Kepler. Estaba construida en una pequeña luna rica en metales raros que ambas especies necesitaban. Unos 50.000 Valari vivían allí junto a 10.000 humanos. Trabajaban juntos en las minas y vivían en los mismos barrios. Los niños humanos jugaban con los jóvenes Valari. Científicos humanos y Valari trabajaban codo con codo en los laboratorios. Sarah había visitado el borde de Kepler muchas veces. Recordaba los hermosos jardines de cristal que los Valari habían construido. Recordaba a los niños humanos aprendiendo a hablar con luces de colores, como hacían ellos. Recordaba la felicidad que sintió al ver a 2 especies convertirse en verdaderos amigos. Aquella mañana, Sarah planeaba visitar el borde de Kepler de nuevo la semana siguiente. El Consejo Valari la había invitado a celebrar el 3er aniversario de la amistad entre humanos y Valari. Habría ceremonias y festivales. Familias humanas y Valari compartirían comidas. Iba a ser maravilloso. Sarah terminó su café y se dirigió a su oficina. Su asistente, Tom Martínez, ya estaba allí. Tom era joven e inteligente. Ayudaba a Sarah con todo el papeleo que conllevaba ser diplomática. También ayudaba a traducir mensajes de gobiernos alienígenas. «Buenos días, embajadora», dijo Tom. «Tengo los informes de ayer listos para usted». «Gracias, Tom», dijo Sarah. Se sentó en su escritorio y empezó a leer. La mayoría de los informes eran aburridos. Cifras comerciales de colonias humanas, solicitudes de nuevas reuniones diplomáticas, una queja del Imperio Cepriano sobre naves humanas volando demasiado cerca de su territorio. Entonces, el ordenador de Sarah emitió un sonido que nunca antes había oído. Era un pitido fuerte y estridente. Luces rojas empezaron a parpadear en su pantalla. Tom levantó la vista de su escritorio con preocupación en el rostro. «¿Qué es ese sonido?», preguntó Tom. Las manos de Sarah temblaban mientras leía el mensaje en su pantalla. Estaba marcado como «Prioridad de emergencia», en letras rojas. El mensaje provenía de la capitana María Santos, la oficial militar humana encargada de proteger el borde de Kepler. «Embajadora Chun», decía el mensaje. «Estamos bajo ataque. Repito, el borde de Kepler está bajo ataque. Múltiples naves de guerra de gran tamaño han aparecido sin previo aviso.
Están disparando contra zonas civiles. Los Valari no están contraatacando. No tienen armas. Estamos intentando ayudarles a evacuar, pero hay demasiadas naves enemigas. Los atacantes no responden a nuestros llamamientos para que cesen el fuego. No sé cuánto tiempo podremos resistir. Por favor, envíen ayuda de inmediato. El corazón de Sara se detuvo. Leyó el mensaje 3 veces para asegurarse de que lo entendía correctamente. Alguien estaba atacando el borde de Kepler. Alguien estaba atacando a civiles inocentes que no tenían forma de defenderse. Tom, dijo Sara en voz baja. Llama al secretario general ahora mismo. Dile que tenemos una emergencia. Tom pudo ver el miedo en los ojos de Sara. Agarró su teléfono y empezó a marcar. Sara siguió leyendo el mensaje de la capitana Santos. Al final, había un archivo de video adjunto. Sara tenía miedo de verlo, pero sabía que debía hacerlo. Hizo clic en el archivo de video. La pantalla mostró la vista desde la nave de la capitana Santos. Sara podía ver el borde de Kepler a lo lejos. Las hermosas ciudades de cristal de los Valari estaban en llamas. Enormes explosiones iluminaban la superficie de la luna. Sara pudo ver al menos 20 grandes naves de guerra disparando sus armas contra los asentamientos de abajo. Las naves no se parecían a nada que Sara hubiera visto antes. Eran oscuras y angulares. Tenían los símbolos del Consejo Galáctico pintados en sus costados. Sara sintió náuseas. Se suponía que el Consejo Galáctico debía mantener la paz en la galaxia. Se suponía que debían proteger a los inocentes. Pero eran ellos los que estaban atacando. ¿Por qué naves del Consejo están atacando el borde de Kepler?, susurró Sara para sí misma. En el video, pudo ver naves más pequeñas intentando escapar de la superficie de la luna. Eran naves de evacuación civil que transportaban familias Valari y trabajadores humanos, pero las naves de guerra del Consejo también les disparaban. Sara observó con horror cómo una nave de evacuación que transportaba a cientos de personas inocentes explotaba en una bola de fuego. La voz de la capitana Santos se escuchó en el video. Ahora están atacando los hospitales, dijo. Y las escuelas también. Esto no es una operación militar. Esto es un asesinato. Las manos de Sara temblaban tanto que apenas podía sostener su taza de café. Tuvo que dejarla antes de que se le cayera. Tom terminó su llamada y se acercó a su escritorio. El secretario general está en una reunión con el presidente de China, dijo Tom, pero su oficina dice que interrumpirán la reunión por una emergencia. Bien, dijo Sara. Le reenvió el archivo de video a Tom. Mira esto, pero prepárate. Es muy duro. Tom se sentó y vio el video. Sara pudo ver cómo su rostro se ponía blanco a medida que comprendía lo que estaba sucediendo. Cuando el video terminó, Tom parecía a punto de vomitar. El Consejo está atacando a nuestros amigos, dijo Tom en voz baja. Sí, dijo Sara. Y tenemos que averiguar por qué. El ordenador de Sara volvió a emitir el sonido de emergencia. Otro mensaje de la capitana Santos. Este era mucho más corto. Embajadora, el edificio del Consejo Valari ha sido destruido. Las zonas residenciales han desaparecido. La mayoría de las naves de evacuación han sido derribadas. Estimamos que más de 40.000 civiles Valari han muerto. Las naves del Consejo ahora están atacando nuestras posiciones defensivas. No podemos resistir mucho más. Por favor, dígale a la Tierra lo que ha pasado aquí. Los Valari no hicieron nada malo. Eran inocentes. Sara sintió las lágrimas correr por su rostro. 40.000 inocentes muertos. Una civilización entera siendo aniquilada. ¿Y por qué razón? El sonido de emergencia volvió a sonar, pero esta vez no era de la capitana Santos. Este mensaje provenía del propio Consejo Galáctico. Estaba dirigido a todas las misiones diplomáticas humanas en la galaxia. Sara abrió el mensaje con manos temblorosas. Estaba firmado por el portavoz Tan, el líder del Consejo Galáctico. Sara había conocido a Stan antes. Era un ser grande, de aspecto insectoide, de la especie Hegemony. Era frío y arrogante, pero Sara siempre había pensado que era razonable. El mensaje era breve y formal.
El Consejo Galáctico ha tomado las medidas necesarias para eliminar una amenaza de contaminación en las instalaciones del borde de Kepler. Se ha declarado a la especie Valari culpable de albergar peligrosas simpatías humanas que amenazan la estabilidad galáctica. La contaminación ha sido eliminada con éxito. A cualquier personal humano que estuviera presente durante la operación de limpieza se le permitirá marcharse si se somete a los procedimientos de descontaminación adecuados. Sara leyó el mensaje 5 veces. No podía creer lo que estaba viendo. El consejo llamaba contaminación a la amistad entre humanos y Valari. Llamaban operación de limpieza al asesinato de 40.000 inocentes. Tom leyó el mensaje por encima del hombro de Sara. Llaman a nuestra amistad con los Valari una enfermedad, dijo. Mataron a nuestros amigos, dijo Sara. Los mataron solo porque les caíamos bien. El teléfono de Sara sonó. Era el secretario general Marcus Torres. Sara respondió de inmediato. Sara, dijo Marcus, acabo de recibir tu mensaje. ¿Qué está pasando en el borde de Kepler? El consejo los atacó, dijo Sara. Mataron a casi todos. Civiles, niños, familias. Destruyeron los hospitales y las escuelas. Dijeron que fue porque los Valari eran nuestros amigos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego Marcus volvió a hablar. Su voz sonaba cansada y vieja. ¿Estás segura de que fue el consejo?, preguntó. Sí, dijo Sara. Tengo la grabación de video. Las naves tenían insignias del consejo. Y el portavoz Tan envió un mensaje oficial asumiendo la responsabilidad. Envíame todo lo que tengas, dijo Marcus. Voy a convocar una reunión de emergencia de la Asamblea Global. Necesitamos decidir cómo responder. Después de que Marcus colgara, Sara se quedó sentada en su silla, mirando la pantalla de su ordenador. El video del borde de Kepler seguía reproduciéndose. Podía ver las hermosas ciudades de cristal ardiendo. Podía ver las naves de evacuación siendo destruidas. Podía ver a sus amigos muriendo solo porque habían sido amables con los humanos. Tom le trajo una taza de café recién hecho. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. No lo sé, suspiró Sara. Pero no podemos dejar que esto quede impune. Los Valari eran nuestros amigos. Nos dieron la bienvenida cuando nadie más lo hizo. Compartieron su conocimiento y sus hogares con nosotros, y el consejo los mató por ello. Sara pensó en todos los Valari que había conocido a lo largo de los años. Estaba Kata, la artista de cristal que había hecho hermosas esculturas para los niños humanos. Estaba Belur, el científico que había ayudado a los humanos a entender la tecnología del cristal. Estaba el pequeño Sentl, que solo tenía 3 años y le encantaba jugar con juguetes humanos. ¿Estaban todos muertos ahora? ¿Los había matado a todos el consejo solo porque eran amigos de los humanos? El ordenador de Sara emitió el sonido de emergencia una vez más. Este mensaje era de una fuente diferente. Provenía de una nave exploradora humana en el borde del espacio Valari. El mensaje era muy corto. Todos los mundos Valari están bajo ataque. Repito, todos los mundos Valari están bajo ataque. La flota del Consejo se está moviendo por el espacio Valari y destruyendo todo. Contamos más de 300 naves de guerra del Consejo. No están haciendo prisioneros. No aceptan rendiciones. Están matando a todo el mundo. Sara se cubrió el rostro con las manos. Lloró. El Consejo no solo estaba castigando el borde de Kepler. Estaban destruyendo a toda la especie Valari. Una civilización entera estaba siendo aniquilada porque habían sido amigos de los humanos. Tom, dijo Sara entre lágrimas. Consígueme una línea de comunicación directa con el cuartel general del Consejo. Quiero hablar con Stan yo misma. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Tom. No, dijo Sara, pero tengo que intentarlo. Quizás todavía haya tiempo para detener esto. Quizás podamos salvar a algunos de ellos. Tom trabajó en su ordenador durante varios minutos. Finalmente, consiguió una conexión con el cuartel general del Consejo en el planeta Hegemony Prime. Pasaron otros 10 minutos antes de que Stan aceptara hablar con Sara. Cuando la imagen de Stan apareció en la pantalla de Sara, apenas pudo controlar su ira.
El ser insectoide gigante tenía el mismo aspecto de siempre. Frío, arrogante y completamente desprovisto de emoción. Embajadora Chun, dijo Stan con su voz chasqueante. Supongo que llama por la operación de limpieza. Llamo por el asesinato de gente inocente, dijo Sara. ¿Por qué los atacaron? Los Valari nunca hicieron daño a nadie. Son pacíficos. Los Valari estaban contaminados, dijo Stan. Habían desarrollado apegos emocionales inapropiados hacia su especie. Esto los hacía peligrosos para la estabilidad galáctica. ¿Peligrosos? Casi gritó Sara. Eran artistas y científicos. Ayudaban a los enfermos. Cuidaban de los niños. ¿Cómo podían ser peligrosos? Su especie es primitiva y violenta, dijo Stan. Los Valari estaban empezando a adoptar comportamientos y actitudes humanas. Si esta contaminación se hubiera extendido a otras especies, podría haber desestabilizado todo el orden galáctico. Sara no podía creer lo que oía. Los mataron porque aprendieron a ser amigos nuestros. Eliminamos una amenaza, dijo Stan. Nada más. ¿Y qué pasa con los humanos?, preguntó Sara. ¿Qué nos va a pasar ahora? Los grandes ojos compuestos de Stan parecieron enfocarse en Sara más de cerca. Eso depende de cómo su especie elija responder a esta lección. Si los humanos pueden aprender a comportarse de manera civilizada y dejar de contaminar a otras especies con sus actitudes primitivas, se les podrá permitir seguir existiendo bajo la supervisión adecuada. ¿Y si nos negamos?, preguntó Sara. Entonces se unirán a sus amigos de cristal, dijo Stan. La comunicación terminó. Sara se quedó sentada en su silla, mirando la pantalla en blanco. El Consejo acababa de amenazar con destruir a la humanidad si los humanos no se sometían a su control. Habían asesinado a una especie entera como advertencia a la Tierra. Tom estaba de pie detrás de ella, y podía oír su respiración agitada. Embajadora, dijo, ¿qué hacemos ahora? Sara pensó en todos los Valari inocentes que habían muerto ese día. Pensó en Kata y Belur y en el pequeño Sintel. Pensó en los jardines de cristal y en los niños jugando juntos y en la esperanza que había sentido cuando dos especies se hicieron amigas. Todo eso se había ido. Destruido por seres que pensaban que la amistad era una enfermedad y la bondad una amenaza. Ahora, dijo Sara, vamos a la guerra. El secretario general Marcus Torres no había dormido en 3 días. Estaba sentado en su oficina en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, mirando la ciudad abajo. Las calles estaban llenas de gente ocupada en sus vidas normales. No tenían ni idea de que la humanidad se enfrentaba a su mayor crisis. Marcus tenía 72 años. Había sido diplomático la mayor parte de su vida. Había visto terminar guerras y firmar tratados de paz. Había ayudado a resolver conflictos entre naciones y pueblos, pero nunca se había enfrentado a algo así. Los informes del borde de Kepler seguían llegando, y cada uno era peor que el anterior. El recuento final fue incluso mayor de lo que la capitana Santos había informado al principio. Más de 60.000 civiles Valari muertos. Una especie entera estaba siendo aniquilada solo porque habían sido amigos de los humanos. Marcus cogió el último informe de su escritorio y lo leyó de nuevo. La flota del Consejo se movía por el espacio Valari como una plaga. Estaban destruyendo todos los asentamientos Valari que encontraban. Hombres, mujeres, niños, ancianos, nadie se salvaba. Las pocas naves Valari que intentaron escapar fueron cazadas y destruidas. Lo peor era que los Valari no se defendían. No tenían armas. Toda su cultura se basaba en la paz, el arte y la ciencia. No podían entender por qué alguien querría hacerles daño. Seguían enviando mensajes preguntando qué habían hecho mal. Marcus dejó el informe y se frotó los ojos cansados. Como líder del gobierno de la Tierra, tenía que decidir cómo respondería la humanidad. La opción fácil sería disculparse con el Consejo y distanciar a la Tierra de los Valari. Quizás si los humanos abandonaban a sus amigos, el Consejo dejaría en paz a la Tierra. Pero Marcus sabía que eso no funcionaría. El Consejo había dejado claro que consideraban a la humanidad misma como el problema. Llamaban a los humanos primitivos y violentos.
Decían que la amistad humana era una enfermedad que podía propagarse a otras especies. Incluso si la Tierra abandonaba a los Valari, el Consejo seguiría viendo a los humanos como una amenaza. Un golpe en la puerta interrumpió los pensamientos de Marcus. Su asistente, Jennifer Walls, entró en la oficina. Jennifer había trabajado para Marcus durante 10 años. Era inteligente, dura y nunca dejaba que las emociones nublaran su juicio. Pero hoy parecía preocupada. Señor, dijo Jennifer, el presidente de China está aquí para la reunión de emergencia. También los líderes de Rusia, India, Brasil y la Unión Europea. Están esperando en la sala de conferencias 1. Marcus asintió. ¿Y el almirante Harrison? ¿También está aquí? Sí, señor. El almirante de la flota Harrison llegó hace una hora de la base lunar. Tiene los últimos informes de nuestros comandantes militares. Marcus se levantó de su escritorio. El almirante James Harrison era el jefe de la flota espacial de la Tierra. Era un militar de los pies a la cabeza. Marcus sabía que Harrison querría luchar contra el Consejo. La pregunta era si la Tierra tenía alguna posibilidad de ganar una guerra así. ¿Alguna noticia de nuestros otros aliados en la galaxia?, preguntó Marcus. Jennifer negó con la cabeza. Nada. Enviamos mensajes a la Federación Ta, a la República Centauri y a la Alianza de Mundos Libres. Ninguno ha respondido. Nuestros diplomáticos creen que tienen miedo de que los vean apoyándonos. A Marcus no le sorprendió. La mayoría de las especies alienígenas de la galaxia temían al Consejo Galáctico. El Consejo controlaba las rutas comerciales y la protección militar. Cualquier especie que se opusiera al Consejo podría encontrarse aislada e indefensa. Marcus se dirigió a la sala de conferencias 1. Los líderes más poderosos de la Tierra estaban sentados alrededor de una gran mesa. Todos parecían cansados y preocupados. A la cabecera de la mesa se sentaba el almirante de la flota Harrison. Era un hombre alto, de pelo cano y ojos duros. Llevaba su uniforme militar cubierto de medallas de sus años de servicio. Señores, señoras, dijo Marcus al sentarse. Gracias a todos por venir tan rápido. Todos han visto los informes del borde de Kepler. Necesitamos decidir cómo responderá la Tierra. El presidente Liu de China habló primero. Las cifras son claras, dijo. El Consejo tiene más de 3.000 naves de guerra. La Tierra tiene quizás 200. No podemos ganar una confrontación militar directa. La primera ministra Sara Micheli de la Unión Europea asintió. Nuestras economías también dependen del comercio galáctico. Si el Consejo nos aísla del comercio interestelar, millones de personas podrían morir de hambre. ¿Así que quieren que abandonemos a nuestros amigos?, preguntó el almirante Harrison. Su voz era fría y airada. Los Valari nos acogieron cuando nadie más lo hizo. Compartieron su conocimiento y sus hogares con nosotros. Y ahora quieren desecharlos para salvar nuestro propio pellejo. El presidente Chun de Brasil se inclinó hacia adelante. Almirante, nadie quiere abandonar a los Valari. Pero tenemos que pensar en la supervivencia de nuestra propia especie. Si luchamos contra el Consejo y perdemos, la humanidad podría ser aniquilada. Podríamos ser aniquilados de todos modos, dijo Harrison. El Consejo ha dejado claro que nos ven como una amenaza. Llamaron a nuestra amistad con los Valari una contaminación. ¿De verdad creen que nos dejarán en paz si nos sometemos? Marcus escuchó la discusión durante varios minutos. Podía ver ambos lados del asunto. Luchar contra el Consejo sería peligroso y probablemente inútil, pero someterse podría no salvar a la humanidad tampoco. Almirante Harrison, dijo Marcus. En su opinión profesional, ¿cuáles son nuestras posibilidades si luchamos? Harrison guardó silencio un momento. Honestamente, señor, muy bajas. El Consejo tiene más naves y tecnología más avanzada. Llevan luchando guerras desde hace miles de años. Nosotros llevamos en el espacio menos de 50 años. ¿Así que cree que deberíamos rendirnos?, preguntó el presidente Liu. No, dijo Harrison con firmeza. Creo que deberíamos luchar. Incluso si perdemos, deberíamos caer luchando. Los Valari murieron porque eran nuestros amigos.
Lo menos que podemos hacer es defenderlos. El presidente ruso, Víktor Petrov, había permanecido en silencio durante la discusión. Ahora habló. ¿Y la negociación? Quizás podamos encontrar una solución pacífica. Marcus había estado pensando en lo mismo. Esa podría ser nuestra mejor opción. Jennifer, hemos recibido algo del Consejo sobre posibles negociaciones. Jennifer consultó su tableta. De hecho, señor, recibimos un mensaje del portavoz Stan hace una hora. Está dispuesto a reunirse con representantes humanos para discutir los términos. Marcus sintió una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué tipo de términos? El mensaje no da detalles, dijo Jennifer. Pero Stan dijo que el Consejo está preparado para permitir que la humanidad siga existiendo si se cumplen ciertas condiciones. El almirante Harrison parecía escéptico. ¿Qué tipo de condiciones? Jennifer leyó desde su tableta. El Consejo exige que la Tierra entregue todas las naves espaciales y armas militares. La expansión humana en el espacio debe cesar de inmediato. Todas las colonias humanas fuera del sistema solar deben ser abandonadas. Y la Tierra debe aceptar observadores del Consejo para monitorear el comportamiento humano y prevenir futuros incidentes de contaminación. La sala quedó en silencio por un largo momento. Marcus podía ver la conmoción en los rostros de todos. El Consejo no ofrecía la paz. Exigían la rendición total. Quieren convertirnos en prisioneros en nuestro propio sistema solar, dijo el presidente Liu en voz baja. Es mejor que la extinción, dijo la primera ministra Michei. Al menos la humanidad sobreviviría. ¿Lo haríamos?, preguntó Harrison. Quieren poner observadores en la Tierra para monitorear nuestro comportamiento. ¿Qué pasará cuando decidan que los humanos siguen siendo demasiado primitivos? ¿Qué pasará cuando decidan que todavía somos un riesgo de contaminación? Marcus sabía que Harrison tenía razón. La oferta del Consejo no era realmente un acuerdo de paz. Era una lenta sentencia de muerte, pero podría darle tiempo a la Tierra para encontrar una solución mejor. Jennifer, dijo Marcus, envía un mensaje al portavoz Stan. Dile que la Tierra acepta su invitación a negociar. Quiero reunirme con él personalmente. Señor, dijo el almirante Harrison, no creo que sea una buena idea. El Consejo acaba de aniquilar a una especie entera. No se puede confiar en ellos. Quizás no, dijo Marcus. Pero tengo que intentarlo. Si hay la más mínima posibilidad de evitar una guerra, tengo que aprovecharla. 3 días después, Marcus se encontraba en una nave diplomática humana en dirección a Nexus Prime, la estación espacial neutral donde tendría lugar la reunión. Nexus Prime era propiedad del gremio de comerciantes, un grupo de comerciantes que se mantenía al margen de la política. Era uno de los pocos lugares en la galaxia donde diferentes especies podían reunirse de forma segura. Con Marcus estaban la embajadora Sarah Chun y la doctora Elena Vázquez, la mayor experta de la Tierra en psicología alienígena. Habían pasado todo el viaje preparándose para la reunión. Habían estudiado cada dato conocido sobre la cultura y la política del Consejo. Habían practicado sus argumentos y preparado pruebas para demostrar que los humanos no eran una amenaza. A medida que su nave se acercaba a Nexus Prime, Marcus podía ver otras naves atracadas en la estación. La mayoría eran naves del Consejo. Grandes naves oscuras que parecían armas de guerra. La nave de Marcus parecía diminuta e indefensa a su lado. ¿Nervioso?, preguntó Sarah mientras se preparaban para atracar. Aterrado, admitió Marcus. Pero tenemos que intentarlo. La doctora Vázquez estaba repasando sus notas una última vez. Recuerden, dijo, las especies del Consejo valoran la lógica por encima de la emoción. Necesitamos presentar nuestro caso basándonos en hechos y razón, no en sentimientos. Marcus asintió. Llevaba suficiente tiempo siendo diplomático como para saber que las diferentes culturas se comunicaban de diferentes maneras. El Consejo afirmaba ser lógico y civilizado. Marcus esperaba poder apelar a ese lado de su naturaleza. Nexus Prime era una estación enorme con múltiples niveles y miles de habitantes. Marcus y su equipo fueron escoltados por largos pasillos llenos de alienígenas de docenas de especies diferentes.
La mayoría los miraba con curiosidad o miedo. Algunos apartaban la vista por completo, como si no quisieran que los vieran asociándose con la especie contaminada. La sala de reuniones era grande y circular, con asientos dispuestos alrededor de una plataforma central. La mayoría de los asientos estaban ocupados por representantes del Consejo. Marcus reconoció a varias especies de los archivos diplomáticos. Estaban los Hegemony, de aspecto insectoide, el Imperio Reptiliano y los seres de energía del colectivo Nexus. En el centro de la sala se sentaba el portavoz Stan. Era aún más grande de lo que Marcus recordaba. Casi 3 metros de altura con 6 patas y 4 brazos. Sus ojos compuestos reflejaban la luz de una manera que los hacía parecer joyas. Pero no había calidez en esos ojos. Solo frío cálculo. Secretario General Torres, dijo Stan con su voz chasqueante. Bienvenido a Nexus Prime. Confío en que su viaje haya sido agradable. Gracias por aceptar reunirse con nosotros, dijo Marcus. Trató de mantener su voz firme y profesional. El Consejo siempre está dispuesto a discutir soluciones razonables a los problemas galácticos, dijo Stan. Por favor, tomen asiento. Comencemos. Marcus, Sara y la doctora Vázquez se sentaron en las sillas que les habían proporcionado. Marcus notó que sus sillas eran más pequeñas y bajas que los asientos del Consejo. Probablemente era para hacer que los humanos se sintieran inferiores. Antes de discutir los términos, dijo Marcus, me gustaría abordar lo que sucedió en el borde de Kepler. Los Valari eran civiles inocentes. No habían cometido ningún crimen. ¿Por qué fueron asesinados? Los ojos compuestos de Stan se centraron en Marcus. Los Valari estaban contaminados con actitudes y comportamientos humanos. Esta contaminación representaba una amenaza para la estabilidad galáctica. El Consejo tomó las medidas necesarias para eliminar esa amenaza. ¿Qué amenaza?, preguntó la doctora Vázquez. Los Valari eran artistas y científicos. No tenían armas. Nunca atacaron a nadie. La violencia física no es la única forma de amenaza, dijo Stan. Su especie porta ideas peligrosas. Conceptos como la libertad individual, el apego emocional y la resistencia a la autoridad. Estas ideas son como un virus que puede propagarse de especie en especie. Sara se inclinó hacia adelante. Está diciendo que la amistad es un virus. Los lazos emocionales inapropiados conducen a un comportamiento irracional, dijo Stan. Los Valari comenzaron a cuestionar la autoridad del Consejo debido a su apego a los humanos. Otras especies estaban empezando a notarlo. Si esta contaminación se hubiera extendido, podría haber desestabilizado todo el orden galáctico. Marcus sintió que su ira aumentaba, pero se obligó a mantener la calma. El orden galáctico que le da al Consejo poder absoluto sobre todos los demás. El orden galáctico que ha mantenido la paz durante más de 10.000 años, dijo Stan. Antes de que se formara el Consejo, la galaxia estaba en guerra constante. Millones de especies lucharon y murieron. El Consejo trajo estabilidad y orden. ¿A qué costo?, preguntó Marcus. Ustedes controlan lo que las especies pueden comerciar, a dónde pueden viajar, cómo pueden vivir. A eso no lo llamo paz. Yo lo llamo civilización, dijo Stan. Su especie ha existido por menos de 200.000 años. El Consejo ha mantenido el orden durante 50 veces más tiempo del que su especie entera ha existido. No presuma de darnos lecciones sobre gobernanza. La doctora Vázquez abrió una carpeta y sacó varios documentos. Portavoz Stan, hemos preparado pruebas de que los humanos no representan una amenaza para la estabilidad galáctica. Nuestras tasas de criminalidad son más bajas que las de la mayoría de las especies del Consejo. Nuestras relaciones comerciales son beneficiosas para todas las partes. Nuestra investigación científica ya ha contribuido con valiosos conocimientos a la comunidad galáctica. Stan apenas miró los documentos. Las estadísticas y los informes pueden ser manipulados. El Consejo ha observado el comportamiento humano directamente. Son una especie violenta e impredecible. ¿Basado en qué evidencia?, preguntó Sara. Toda su historia es una de guerra constante, dijo Stan.
Incluso ahora, mientras hablamos, hay conflictos en su mundo natal. Naciones humanas luchando entre sí por recursos y territorio. Marcus esperaba este argumento. Sí, hemos tenido guerras, pero también hemos tenido paz. En los últimos 50 años, los principales conflictos en la Tierra han disminuido drásticamente. Estamos aprendiendo a resolver nuestros problemas a través de la diplomacia en lugar de la violencia. Las mejoras temporales no cambian la naturaleza fundamental, dijo Stan. Los humanos están programados biológicamente para la agresión. Sus cerebros producen sustancias químicas que los hacen buscar el conflicto y la dominación. Esas mismas sustancias químicas también nos hacen capaces de amar, de ser leales y de sacrificarnos, dijo la doctora Vázquez. Los Valari entendieron esto. Vieron los aspectos positivos de la naturaleza humana. Y esa comprensión los contaminó, dijo Stan. Comenzaron a cuestionar si los métodos del Consejo eran necesarios. Empezaron a creer que las especies podían coexistir sin una autoridad central estricta. Este tipo de pensamiento es peligroso. Marcus se dio cuenta de que al Consejo no le interesaban las pruebas ni los argumentos lógicos. Ya se habían formado una opinión sobre la humanidad. La reunión era solo una formalidad antes de entregar su ultimátum. ¿Qué quieren exactamente de nosotros?, preguntó Marcus. Stan se levantó de su asiento. Su altura completa era intimidante y Marcus sospechaba que era intencional. El Consejo le ofrece a la humanidad una elección. Pueden someterse a nuestra autoridad y aceptar las restricciones que hemos delineado. A su especie se le permitirá sobrevivir bajo la supervisión adecuada. ¿Y si nos negamos?, preguntó Marcus, aunque ya sabía la respuesta. Entonces compartirán el destino de sus amigos de cristal, dijo Stan. La elección es suya, pero solo tienen 72 horas para decidir. Los otros representantes del Consejo comenzaron a abandonar la sala. La reunión había terminado. Marcus y su equipo habían viajado a través de la galaxia para nada. El Consejo no tenía interés en la negociación o el compromiso. Cuando Stan llegó a la puerta, se volvió para mirar a Marcus. Secretario General Torres, le daré un consejo. Su especie es joven e inexperta. No entienden cómo funciona la galaxia. El Consejo ha eliminado miles de amenazas a lo largo de los milenios. Hemos perfeccionado el arte de mantener el orden. No cometan el error de pensar que pueden resistirnos. Después de que los representantes del Consejo se fueran, Marcus, Sara y la doctora Vázquez se sentaron solos en la sala de reuniones vacía. El silencio era pesado y opresivo. Eso no fue bien, dijo Sara finalmente. Nunca tuvieron la intención de negociar, dijo la doctora Vázquez. Todo esto fue para aparentar. Querían demostrar su poder y darnos la oportunidad de rendirnos. Marcus se levantó y se acercó a la ventana. Podía ver las naves del Consejo atracadas fuera de la estación. Cientos de ellas, todas armadas y listas para la guerra. La flota entera de la Tierra sería como un mosquito atacando a un elefante. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Sara. Marcus pensó en los niños Valari que habían muerto en el borde de Kepler. Pensó en los jardines de cristal ardiendo y en las naves de evacuación siendo destruidas. Pensó en toda una especie siendo aniquilada solo porque habían sido amables con los humanos. Volvemos a casa, dijo Marcus, y nos preparamos para la guerra. El salón de la Asamblea Global nunca había estado tan silencioso. 2000 representantes de cada nación de la Tierra estaban sentados en sus asientos, esperando que el secretario general Marcus Torres hablara. Fuera del edificio, millones de personas miraban por televisión y pantallas de Internet. Todos sabían que los próximos minutos decidirían el futuro de la humanidad. Marcus se paró en el podio, mirando los rostros de los líderes de la Tierra. Algunos parecían esperanzados, otros asustados, muchos parecían enojados. Todos habían visto las imágenes del borde de Kepler. Todos habían leído los informes sobre las demandas del Consejo. Ahora tenían que decidir cómo respondería la humanidad. Mis queridos congéneres humanos, comenzó Marcus, su voz resonando en el silencioso salón. Hace 3 días, nuestros amigos, los Valari, fueron asesinados.
Más de 60.000 seres inocentes murieron simplemente porque eligieron ser nuestros aliados. El Consejo Galáctico llamó a esto una operación de limpieza. Dijeron que los Valari estaban contaminados por la amistad humana. Marcus hizo una pausa y miró alrededor de la sala. Pudo ver lágrimas en los ojos de algunas personas. La amistad entre humanos y Valari había significado mucho para todos en la Tierra. Le había dado a la humanidad la esperanza de que podrían encontrar su lugar en la galaxia. Ayer viajé a Nexus Prime para reunirme con el portavoz Tan, continuó Marcus. Esperaba que pudiéramos encontrar una solución pacífica a esta crisis. Me equivoqué. El Consejo no tiene interés en la paz. Exigen nuestra rendición completa. Quieren que entreguemos nuestras naves, abandonemos nuestras colonias y aceptemos sus observadores en la Tierra. Quieren convertirnos en prisioneros en nuestro propio sistema solar. Voces airadas se elevaron desde la asamblea. Los representantes se pusieron de pie y gritaron su indignación. Marcus levantó la mano pidiendo silencio. El Consejo cree que los humanos son demasiado peligrosos para existir libremente en la galaxia, dijo Marcus. Creen que nuestras ideas sobre la libertad y la amistad son un virus que podría propagarse a otras especies. Tienen miedo de que si otros alienígenas ven cómo vivimos, podrían empezar a cuestionar la autoridad del Consejo. El presidente Liu de China se levantó. Secretario General Torres, ¿qué sucede si rechazamos sus demandas? Marcus miró directamente al presidente Liu. Entonces nos destruirán, igual que destruyeron a los Valari. El salón estalló en ruido. Los representantes gritaban preguntas y argumentos. Algunos pedían la rendición inmediata. Otros exigían que la Tierra contraatacara. Marcus esperó a que el ruido se calmara antes de continuar. Sé que esta decisión es difícil, dijo Marcus. Nadie quiere la guerra. Nadie quiere ver ciudades humanas ardiendo como ardieron los asentamientos Valari. Pero debemos preguntarnos qué tipo de vida tendríamos bajo el gobierno del Consejo. ¿Seguiríamos siendo humanos si renunciáramos a todo lo que nos hace ser quienes somos? El almirante de la flota Harrison había estado sentado en la primera fila con los otros comandantes militares. Ahora se levantó para dirigirse a la asamblea. Con el permiso del secretario general, me gustaría compartir cierta información que ha sido clasificada hasta ahora, dijo Harrison. Marcus asintió. Lo habían discutido antes de la reunión. Era hora de decirles a los líderes de la Tierra la verdad sobre los preparativos militares de la humanidad. Durante los últimos 15 años, dijo Harrison, la Tierra se ha estado preparando para la posibilidad de una guerra galáctica. Sabíamos que unirnos a la comunidad galáctica traería nuevos peligros. Sabíamos que algunas especies alienígenas podrían vernos como una amenaza. Así que nos preparamos. Harrison activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar. Puntos rojos aparecieron cerca de la Tierra, la Luna, Marte y el cinturón de asteroides. Estas son instalaciones militares secretas que la mayoría de ustedes no sabían que existían, dijo Harrison. Astilleros ocultos, fábricas de armas, centros de entrenamiento. Hemos estado construyendo una flota en secreto, utilizando tecnología que desarrollamos independientemente de la comunidad galáctica. Los representantes miraron la pantalla en estado de shock. Muchos de ellos no tenían idea de que la Tierra se había estado preparando para la guerra. ¿Cuántas naves?, preguntó la primera ministra Michei de la Unión Europea. Más de 800 naves de combate, dijo Harrison. Además de naves de apoyo, naves de suministro y bases móviles. También tenemos armas que el Consejo nunca ha visto antes. El presidente Chun de Brasil parecía confundido. ¿Cómo es esto posible? Nuestro presupuesto militar público nunca podría pagar una flota así. Harrison sonrió sombríamente. El presupuesto militar público no podría. Pero este proyecto fue financiado a través de programas clasificados que la mayoría de los gobiernos no conocían. Las compañías mineras en el cinturón de asteroides en realidad estaban construyendo armas. Las estaciones de investigación científica en realidad estaban entrenando soldados. Las compañías espaciales privadas en realidad estaban construyendo naves de guerra.
Marcus observó los rostros de la asamblea mientras procesaban esta información. Algunos parecían aliviados de que la Tierra tuviera la capacidad de defenderse. Otros parecían preocupados por el engaño. ¿Por qué se nos ocultó esto?, preguntó el representante de Australia. Porque esperábamos no necesitarlo nunca, dijo Marcus. Queríamos creer que la humanidad podría encontrar la paz en la galaxia. Pensábamos que si éramos amigables y cooperativos, otras especies nos aceptarían. La flota secreta era un seguro, nada más. ¿Y ahora?, preguntó el representante de la India. Ahora sabemos que el Consejo nunca nos aceptará, dijo Marcus. Nos ven como una amenaza fundamental a su poder. No estarán satisfechos hasta que seamos destruidos o completamente controlados. Harrison señaló nuevas imágenes en la pantalla holográfica. Mostraban naves del Consejo moviéndose por el espacio. Nuestros sensores de largo alcance han detectado una flota masiva del Consejo moviéndose hacia el espacio humano, dijo Harrison. Más de 400 naves de guerra, incluyendo sus naves más avanzadas. No vienen a negociar. Vienen a destruir nuestras colonias y forzar a la Tierra a rendirse. ¿Dónde están ahora?, preguntó el presidente Liu. Llegarán al sistema Talsetti en 18 horas, dijo Harrison. Tenemos 3 colonias humanas allí. 20 millones de personas. La asamblea volvió a guardar silencio. Todos entendieron lo que esto significaba. El Consejo iba a atacar a civiles humanos tal como habían atacado a los Valari. ¿Cuáles son sus intenciones?, preguntó el representante de Canadá. La expresión de Harrison era sombría. Basado en su formación y los tipos de naves que están usando, creemos que planean destruir las colonias por completo. No traen naves de transporte para prisioneros ni fuerzas de ocupación para territorio conquistado. Traen armas para el exterminio. Marcus se sintió mal del estómago. 20 millones de inocentes estaban a punto de morir a menos que la Tierra actuara rápidamente. ¿Tenemos naves en el sistema Talsetti que puedan defender las colonias?, preguntó Marcus. Tenemos una pequeña fuerza defensiva, dijo Harrison. Pero están ampliamente superados en número. No pueden detener una flota del Consejo de ese tamaño. El presidente Petrov de Rusia se levantó. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en enviar refuerzos? Nuestra flota principal podría llegar a Talsetti en 36 horas, dijo Harrison. Pero eso sería demasiado tarde para salvar las colonias. Marcus cerró los ojos e intentó pensar. 20 millones de personas iban a morir por el odio del Consejo hacia la humanidad. Tenía que haber algo que pudieran hacer. ¿Y si evacuamos las colonias?, preguntó la primera ministra Michei. Harrison negó con la cabeza. Imposible. No tenemos suficientes naves de transporte para mover a 20 millones de personas en 18 horas. E incluso si las tuviéramos, la flota del Consejo derribaría cualquier nave de evacuación como lo hicieron en el borde de Kepler. La representante de Japón había estado en silencio durante la discusión. Ahora habló. Almirante Harrison, dijo que nuestra flota tiene armas que el Consejo nunca ha visto. ¿Qué tipo de armas? Harrison miró a Marcus, quien asintió para que continuara. Armas cinéticas, dijo Harrison. El Consejo usa armas de energía casi exclusivamente. Láseres, cañones de plasma, haces de partículas. Pero descubrimos que sus escudos defensivos no están diseñados para detener proyectiles sólidos que se mueven a velocidades extremadamente altas. ¿Quiere decir balas?, preguntó el representante de Brasil. Balas muy grandes y muy rápidas, dijo Harrison. Nuestras naves llevan aceleradores magnéticos que pueden disparar proyectiles metálicos a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Estos proyectiles pueden atravesar los escudos del Consejo como si fueran de papel. ¿Por qué nadie más ha pensado en esto?, preguntó el presidente Liu. Porque la mayoría de las especies galácticas consideran que las armas cinéticas son primitivas, dijo Harrison. Piensan que las armas de energía son más civilizadas y eficientes. Nunca se molestaron en desarrollar defensas contra armas que consideran obsoletas. Marcus sintió una chispa de esperanza. Quizás la flota de la Tierra tenía una oportunidad después de todo. Almirante, dijo Marcus, en su opinión profesional,
¿Puede nuestra flota derrotar a las fuerzas del Consejo en Talsetti? Harrison guardó silencio un largo momento. Sería nuestra primera prueba real contra las naves del Consejo, dijo. Nuestras simulaciones sugieren que tenemos ventajas que ellos no esperan. Pero las simulaciones no son la realidad. No lo sabremos con certeza hasta que luchemos. ¿Y si ganamos en Talsetti?, preguntó el presidente Chun, ¿qué pasará entonces? Entonces el Consejo enviará una flota más grande, dijo Harrison, y lucharemos también contra esa. Esto no terminará hasta que la humanidad sea destruida o el Consejo sea derrotado. El peso de la decisión se posó sobre la asamblea como una pesada manta. Se les pedía que apostaran la supervivencia de la especie humana en una flota no probada y armas no experimentadas. El presidente Liu se levantó de nuevo. Secretario General Torres, necesito hacer una pregunta directa. Si elegimos luchar, ¿cuáles son nuestras posibilidades de supervivencia? Marcus miró al almirante Harrison y luego de nuevo a la asamblea. Honestamente, no lo sé. El Consejo ha sido el poder dominante en la galaxia durante miles de años. Tienen más naves, más experiencia, más recursos. Si juzgamos solo por los números, no tenemos casi ninguna posibilidad. Entonces, ¿por qué deberíamos luchar?, preguntó el representante de Alemania. Porque la rendición no es realmente una opción, dijo Marcus. El Consejo no quiere controlarnos. Quieren eliminarnos. Si nos rendimos ahora, podríamos sobrevivir unos años más bajo su observación. Pero eventualmente decidirán que todavía somos demasiado peligrosos y entonces terminarán lo que empezaron. El almirante Harrison dio un paso adelante. Hay algo más que considerar, dijo. No somos la única especie que teme al Consejo. Muchas civilizaciones alienígenas están descontentas con el gobierno del Consejo, pero tienen demasiado miedo para resistir. Si la humanidad demuestra que el Consejo puede ser derrotado, otras especies podrían unirse a nosotros. O podrían permanecer neutrales y dejarnos morir, dijo el presidente Petrov. Quizás, dijo Harrison. Pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Marcus miró a la asamblea una vez más. Podía ver el miedo y la incertidumbre en sus rostros. Nadie quería tomar esta decisión, pero alguien tenía que hacerlo. Voy a convocar una votación, dijo Marcus. Pero antes de hacerlo, quiero que todos entiendan por lo que estamos votando. Si elegimos luchar, estamos eligiendo la guerra contra la fuerza más poderosa de la galaxia. Muchos de nosotros moriremos. Nuestras ciudades podrían ser destruidas. Nuestros hijos podrían no vivir para llegar a la edad adulta. Marcus hizo una pausa y pensó en los niños Valari que habían muerto en el borde de Kepler. Pero si elegimos rendirnos, estamos eligiendo renunciar a todo lo que nos hace humanos. Estamos eligiendo vivir como esclavos en nuestro propio sistema solar. Estamos eligiendo dejar que nuestros amigos mueran sin ser vengados. Marcus activó el sistema de votación que registraría la elección de cada representante. Dos opciones aparecieron en las pantallas frente a cada asiento: aceptar los términos del Consejo o defender la independencia humana. La elección es suya, dijo Marcus. Elijan con cuidado. Elijan por toda la humanidad. Uno por uno, los votos llegaron. Marcus observó cómo cambiaban los números en su pantalla. Al principio, los votos estaban casi igualados. Algunos representantes votaron por la rendición, con la esperanza de salvar vidas humanas. Otros votaron por la resistencia, negándose a aceptar la dominación del Consejo. Pero a medida que se contaban más votos, surgió un patrón claro. La mayoría de los representantes estaban eligiendo luchar. Estaban eligiendo arriesgarlo todo en lugar de someterse a las demandas del Consejo. Cuando la votación terminó, Marcus miró los números finales. El 68% había votado por defender la independencia humana. El 32% había votado por aceptar los términos del Consejo. La decisión está tomada, anunció Marcus. La humanidad resistirá. El salón de la asamblea estalló en ruido de nuevo. Algunos representantes vitorearon. Otros parecían aterrorizados. Todos entendieron que acababan de declarar la guerra a la fuerza más poderosa de la galaxia.
El almirante Harrison ya estaba en su teléfono dando órdenes a los comandantes de la flota por todo el sistema solar. Todas las naves a puestos de combate, dijo. Activen el protocolo 7. Esto no es un simulacro. Marcus sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. En unas pocas horas, las naves humanas estarían luchando por sus vidas contra las fuerzas del Consejo. Muchos hombres y mujeres valientes morirían, pero morirían como humanos libres, no como esclavos del Consejo. Almirante Harrison, dijo Marcus, ¿cuánto tiempo hasta que nuestras naves puedan llegar a Talsetti? Harrison miró su reloj. La primera oleada de nuestra flota saltará al hiperespacio en 6 horas. Llegarán a Talsetti 12 horas después de eso. Llegarán a tiempo para salvar las colonias. Lo averiguaremos, dijo Harrison. Pero, secretario general, hay algo que debe saber. Ganemos o perdamos en Talsetti, el Consejo responderá con una fuerza abrumadora. Enviarán todo lo que tienen para destruir la Tierra. Marcus asintió. Lo esperaba. El Consejo no podía permitir que la humanidad resistiera con éxito su autoridad. Alentaría a otras especies a rebelarse. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen a la Tierra?, preguntó Marcus. Quizás 2 semanas, dijo Harrison. 3 como máximo. Marcus miró a la asamblea, donde los representantes todavía discutían sobre la decisión que acababan de tomar. En 2 semanas, todos sus debates podrían no tener sentido. La Tierra misma podría ser un páramo ardiente como el borde de Kepler. Entonces será mejor que hagamos que esas 2 semanas cuenten, dijo Marcus. El almirante Harrison sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Secretario general, me he estado preparando para esta guerra durante 15 años. El Consejo cree que lo sabe todo sobre la capacidad militar humana. Están a punto de aprender que están muy equivocados. Mientras los representantes salían del salón de la asamblea, Marcus permaneció en el podio. A través de las ventanas, podía ver las luces de la ciudad de Nueva York. Millones de personas ocupadas en sus vidas, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. En unas pocas horas, la flota humana secreta se revelaría a la galaxia. Naves que habían estado ocultas en bases de asteroides e instalaciones en el espacio profundo emergerían para luchar por la supervivencia de la humanidad. Los hijos de la Tierra aprenderían lo que sus padres habían construido en secreto. Marcus pensó en los Valari una vez más. Sus ciudades de cristal habían desaparecido. Su arte y música fueron destruidos. Sus hijos nunca crecerían. Pero quizás su sacrificio no sería en vano. Quizás la humanidad demostraría que se podía resistir al Consejo. Jennifer, llamó Marcus a su asistente, que esperaba cerca de la puerta. Sí, señor. Envía un mensaje a todas las colonias y naves humanas. Diles que la Tierra ha elegido luchar. Diles que no los abandonaremos como el Consejo abandonó a los Valari. Y diles que se preparen para la guerra. Jennifer asintió y se apresuró a enviar el mensaje. Marcus permaneció solo en el salón de la asamblea vacío, escuchando el eco de sus propios pasos. La suerte estaba echada. La humanidad iba a la guerra. El almirante James Harrison estaba en el puente del acorazado Retribución, observando cómo las estrellas pasaban de ser puntos de luz a largas estelas mientras su flota salía del hiperespacio. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en sus puestos, monitorizando sensores y sistemas de armas. Todos estaban tensos. Esta sería la primera batalla real de la humanidad contra el Consejo Galáctico. Informe de estado de la flota, ordenó Harrison. La comandante Lisa Park, su oficial táctica, levantó la vista de su consola. Todas las naves han llegado a salvo, señor. Tenemos 43 naves en la primera oleada. Los acorazados Retribución, Venganza y Nunca Más lideran la formación. Cruceros y destructores están en posiciones de apoyo. Harrison asintió. No era una flota grande para los estándares galácticos, pero cada nave estaba equipada con armas que el Consejo nunca había enfrentado antes. Cada nave llevaba cañones de aceleración magnética que podían disparar proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Los escudos de energía del Consejo no podrían detenerlos. ¿Y la flota del Consejo?, preguntó Harrison.
Los sensores de largo alcance muestran 412 naves del Consejo acercándose a las colonias de Talsetti, informó la comandante Park. Estarán en rango de tiro en 3 horas. Harrison sintió que se le tensaba la mandíbula. 400 naves contra 43. Las probabilidades eran terribles, pero no había otra opción. 20 millones de civiles humanos dependían de ellos. ¿Alguna respuesta de las colonias?, preguntó Harrison. El oficial de comunicaciones Torres habló. El gobernador Martínez está coordinando la evacuación del personal no esencial, pero la mayoría de la gente se queda para defender sus hogares. La Fuerza de Defensa Colonial se está preparando para luchar a nuestro lado. A Harrison no le sorprendió. La gente que había elegido vivir en colonias fronterizas era dura e independiente. No abandonarían sus hogares sin luchar. Señor, dijo la comandante Park, estamos recibiendo una transmisión de la flota del Consejo. Quieren hablar con usted. Póngalo en la pantalla principal, ordenó Harrison. La pantalla se activó, mostrando el puente de una nave de guerra del Consejo. Apareció un ser reptiliano alto con un uniforme ornamentado. Harrison reconoció a la especie como Sorian, una de las razas militares del Consejo. Soy el comandante de flota Vexar de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico, dijo el alienígena con voz siseante. Están en violación del espacio del Consejo. Retírense inmediatamente o serán destruidos. Harrison dio un paso adelante para que el alienígena pudiera verlo claramente. Soy el almirante de flota Harrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están amenazando a civiles humanos. Retírense de este sistema inmediatamente. Los ojos amarillos de Vexar se entrecerraron. ¿Te atreves a amenazar al Consejo? Tienes 43 naves primitivas contra más de 400 naves de guerra avanzadas. Ríndete ahora y a tus tripulaciones se les permitirá vivir como prisioneros. Contraoferta, dijo Harrison con calma. Váyanse del sistema ahora y a sus tripulaciones se les permitirá vivir. Vexar emitió un sonido que podría haber sido una risa. Los humanos son aún más tontos de lo que creíamos. Sus armas de energía están siglos por detrás de las nuestras. Sus naves son lentas y torpes. No tienen ninguna posibilidad de victoria. Entonces no deberían tener problemas para derrotarnos, dijo Harrison. Pero te lo advierto, comandante. Estás a punto de aprender por qué el Consejo tenía razón al temer a la humanidad. Vexar terminó la transmisión. Sin otra palabra, Harrison se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, a puestos de combate, ordenó Harrison. Prepárense para el combate. Recuerden su entrenamiento. Recuerden por qué estamos aquí. El Consejo asesinó a nuestros amigos. Están aquí para asesinar a nuestras familias. No dejaremos que eso suceda. Las luces del puente se atenuaron a la iluminación de combate. Las alertas rojas sonaron por toda la nave. Harrison podía sentir la vibración de los enormes motores mientras la retribución aceleraba hacia la flota enemiga. Las naves enemigas están cambiando de formación, informó la comandante Park. Se están dispersando para rodearnos. Harrison estudió la pantalla táctica. Las naves del Consejo se movían con precisión experta. Habían librado muchas batallas y destruido a muchos enemigos, pero nunca habían luchado contra humanos. Que nos rodeen, dijo Harrison. Hará esto más fácil. La comandante Park parecía confundida. Señor, el Consejo espera que luchemos como otras especies galácticas, explicó. Harrison. Armas de energía a larga distancia, maniobras cuidadosas, desgaste gradual. Creen que pueden desgastarnos lentamente. Harrison señaló la pantalla táctica. Pero nuestras armas funcionan mejor a corta distancia. Cuanto más nos acerquemos, más precisos serán nuestros aceleradores magnéticos. Dejemos que piensen que nos tienen atrapados. Las dos flotas se movieron una hacia la otra a través del oscuro espacio alrededor de Talsetti. Las naves del Consejo mantuvieron su formación dispersa, intentando rodear a la flota humana más pequeña. Harrison observó y esperó. ¿Distancia a la flota enemiga?, preguntó Harrison. 2 millones de kilómetros y acercándose, respondió la comandante Park. Todavía demasiado lejos.
Sigan acercándose. Las naves del Consejo comenzaron a disparar sus armas de energía cuando la distancia se redujo a 1.000.000 de kilómetros. Brillantes haces de plasma y luz láser cruzaron el espacio hacia las naves humanas. La mayoría de los disparos fallaron por completo. Los pocos que impactaron fueron absorbidos por los escudos defensivos de las naves humanas. Están probando nuestras defensas, observó la comandante Park. Que lo hagan, dijo Harrison. No devuelvan el fuego todavía. Dejemos que piensen que sus armas están funcionando. Las naves del Consejo aumentaron su cadencia de fuego a medida que las flotas se acercaban. Más disparos comenzaron a impactar en las naves humanas. Luces de advertencia parpadearon en el puente de la retribución mientras los escudos absorbían la energía entrante. Resistencia de los escudos al 80%, informó el oficial de sistemas defensivos. Distancia a la flota enemiga, preguntó Harrison de nuevo. 500.000 kilómetros, dijo la comandante Park. Todavía demasiado lejos. Sigan acercándose. Algunos de los oficiales de Harrison parecían nerviosos. Las armas de energía del Consejo también eran más efectivas a corta distancia. Si la flota humana esperaba mucho más, podrían sufrir daños graves antes de poder contraatacar. Pero Harrison había estudiado los informes del borde de Kepler. Sabía cómo funcionaban las tácticas del Consejo. Preferían mantenerse a larga distancia y desgastar gradualmente a sus enemigos. No estaban preparados para el tipo de batalla a corta distancia que requerían las armas humanas. 300.000 kilómetros, anunció la comandante Park. Ahora les mostraremos lo que las armas humanas pueden hacer, dijo Harrison. Todas las naves habrán fuego. Los cañones de aceleración magnética de 43 naves humanas dispararon simultáneamente. A diferencia de las armas de energía, los proyectiles metálicos eran invisibles mientras volaban por el espacio a velocidades enormes. La flota del Consejo no tuvo ninguna advertencia antes de que llegaran los proyectiles. La primera andanada golpeó las naves del Consejo como martillos invisibles. Los escudos de energía que protegían contra láseres y rayos de plasma no ofrecían defensa contra metal sólido moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los proyectiles atravesaron escudos y blindaje como si fueran de papel. Impactos directos en 12 naves del Consejo, informó la comandante Park con entusiasmo. Múltiples brechas en el casco. 3 naves han perdido energía. Harrison observó la pantalla táctica mientras el caos se extendía por la formación del Consejo. Las naves que habían sido alcanzadas giraban fuera de control. Otras naves del Consejo disparaban salvajemente en todas direcciones, sin saber de dónde había venido el ataque. El comandante enemigo está tratando de restaurar el orden, informó el oficial de comunicaciones Torres. Están solicitando una retirada inmediata. Denegado, dijo Harrison. Continúen disparando. Apunten primero a sus naves más grandes. La flota humana disparó otra andanada. Esta vez los resultados fueron aún más devastadores. Las naves del Consejo no tenían idea de cómo defenderse de armas que no podían ver venir. Más naves fueron inutilizadas o destruidas. El comandante de flota Vexar apareció de nuevo en la pantalla. Su rostro reptiliano mostraba miedo y confusión. ¿Qué armas están usando?, exigió Vexar. Esto es imposible. Nuestros sensores no muestran ninguna descarga de energía de sus naves. Estas son armas cinéticas, dijo Harrison. Algo contra lo que su civilizada especie nunca se molestó en desarrollar defensas. Los ojos de Vexar se abrieron con comprensión. Armas de proyectiles primitivas. Eso es bárbaro. Eso es efectivo, corrigió Harrison. Querían ver la brutalidad humana. Esto es lo que pasa cuando amenazan a nuestras familias. Las naves humanas continuaron disparando mientras se acercaban a la flota del Consejo. Cada andanada inutilizaba o destruía más naves enemigas. La formación del Consejo se desmoronaba a medida que los comandantes entraban en pánico y las naves intentaban huir. La flota enemiga se está dispersando, informó la comandante Park. Múltiples naves están intentando escapar. No las dejen, ordenó Harrison. Quiero que toda esta flota sea destruida.
El Consejo necesita entender que atacar a civiles humanos tiene consecuencias. La batalla se convirtió en una persecución mientras las naves del Consejo intentaban escapar del sistema, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables de lo que el Consejo esperaba. Una por una, las naves que huían fueron alcanzadas y destruidas. La capitana Sarah Wilson, al mando del crucero Venganza de los Valari, informó de una intercepción exitosa. «Esto es por los niños de cristal», dijo mientras su nave destruía un destructor del Consejo que intentaba alcanzar el hiperespacio. La destrucción fue tan completa que algunos oficiales humanos comenzaron a sentir lástima por sus enemigos. Pero Harrison recordó las imágenes del borde de Kepler. Recordó los hospitales Valari siendo bombardeados y las naves de evacuación siendo derribadas. «Sin piedad», suspiró Harrison. «Ellos no la tuvieron con los Valari». 3 horas después de que comenzara la batalla, había terminado. De las 412 naves del Consejo que habían entrado en el sistema Talsetti, solo 17 escaparon. El resto fueron destruidas o inutilizadas. Los restos de las naves de guerra del Consejo flotaban por el espacio como un cementerio de metal. La flota humana había perdido solo 2 naves. El destructor Desafío había recibido múltiples impactos y explotó cuando su reactor fue dañado. El crucero Determinación había chocado con una nave del Consejo que intentaba embestirlo. Pero 41 naves humanas seguían operativas. «Informe de bajas», ordenó Harrison. La comandante Park revisó su consola. 347 bajas humanas, la mayoría del Desafío y la Determinación. El Consejo perdió un estimado de 200.000 efectivos. Harrison no sintió satisfacción en las cifras. La guerra siempre era terrible, incluso cuando era necesaria. Pero el Consejo había elegido este camino cuando decidieron asesinar a civiles inocentes. ¿Y las colonias?, preguntó Harrison. El oficial de comunicaciones Torres sonrió. Las 3 colonias informan de daños mínimos. Unas pocas naves del Consejo rompieron nuestras líneas y dispararon contra los asentamientos, pero las fuerzas de defensa coloniales las repelieron. El total de bajas civiles es de menos de 1000. Harrison cerró los ojos y sintió que el alivio lo invadía. Habían salvado a 20 millones de personas. La batalla había valido la pena. «Señor», dijo la comandante Park, «estamos recibiendo comunicaciones prioritarias de la Tierra. El secretario general Torres quiere hablar con usted inmediatamente». Harrison asintió. «Póngalo en pantalla». Marcus Torres apareció en la pantalla. Parecía cansado pero esperanzado. «Almirante Harrison, felicidades por su victoria. El mundo entero está celebrando». «Gracias, señor», dijo Harrison. «Pero esto es solo el principio. El Consejo no aceptará esta derrota en silencio». «Lo sé», dijo Marcus. «Nuestras fuentes de inteligencia informan que el Consejo está reuniendo su flota más grande de la historia, más de 1500 naves. Planean atacar la Tierra directamente». A Harrison no le sorprendió. El Consejo no podía permitir que la victoria de la humanidad inspirara a otras especies a rebelarse. Lanzarían todo lo que tenían contra la Tierra para dar un ejemplo de la humanidad. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Harrison. 10 días, quizás 12, dijo Marcus. «¿Puede nuestra flota detenerlos?». Harrison miró a su alrededor en su puente a los oficiales que acababan de ganar la primera victoria de la humanidad contra el Consejo. Eran valientes y hábiles, pero 1500 naves era una fuerza enorme. «Haremos lo mejor que podamos, señor», dijo Harrison. «Pero recomiendo que la Tierra comience los procedimientos de evacuación para el personal esencial. Si perdemos la batalla por la Tierra, la humanidad necesitará supervivientes para continuar». «Negativo», dijo Marcus con firmeza. «No habrá evacuación. La humanidad permanece unida. Si la Tierra cae, caemos con ella». Harrison entendió. Algunas cosas eran más importantes que la supervivencia. A veces, una especie tenía que elegir entre la vida y la libertad. La humanidad había hecho su elección. «En ese caso, señor, nos aseguraremos de que la Tierra no caiga», dijo Harrison. Después de que la comunicación terminara,
Harrison reunió a sus comandantes de flota para una reunión de estrategia. Tenían 10 días para prepararse para la batalla más grande en la historia de la humanidad. No sería tiempo suficiente, pero tendría que bastar. Damas y caballeros, dijo Harrison a los capitanes reunidos, acabamos de demostrar que se puede derrotar al Consejo. Sus naves no son invencibles. Sus armas no son imparables. Lo que tienen son números. Lo que nosotros tenemos es algo que ellos han olvidado después de 10.000 años de victorias fáciles. Harrison hizo una pausa y miró a cada capitán a los ojos. Tenemos la voluntad de luchar por lo que importa. Tenemos el coraje de arriesgarlo todo por nuestra libertad. Y tenemos armas para las que no están preparados. La capitana Wilson, de la venganza de los Valari, levantó la mano. Almirante, ¿cuáles son nuestras órdenes? Volvemos a casa, dijo Harrison. Reunimos cada nave, cada arma, cada alma valiente dispuesta a luchar. Y luego le mostraremos al Consejo lo que sucede cuando amenazan la Tierra. La flota humana comenzó su viaje de regreso al sistema solar. Detrás de ellos, los restos de la flota del Consejo flotaban en el frío espacio alrededor de Talsetti. El mensaje era claro para cualquiera que pudiera encontrarlo. La humanidad no se sometería. La humanidad no se rendiría. Y cualquiera que amenazara a civiles humanos pagaría el precio. La guerra por la supervivencia de la humanidad apenas comenzaba. La flota más grande de la historia galáctica se acercaba a la Tierra como una oscura nube de tormenta. 1500 naves de guerra del Consejo se movían por el espacio en perfecta formación, sus cascos brillando con los símbolos de docenas de especies que servían a la autoridad del Consejo. En el centro de la flota volaba la masiva nave de mando Orden Absoluta, una nave tan grande que podría haber servido como estación espacial. En el puente del Orden Absoluta, el comandante supremo Ketbolium observaba el planeta azul y verde crecer en su pantalla. Ketbolium era un miembro de la especie Jerarquía, seres altos de piel gris y 4 brazos que habían servido como líderes militares del Consejo durante siglos. Ya había destruido mundos rebeldes antes. La Tierra no sería diferente. Informe de Estado, ordenó Ketbolium con su profunda voz retumbante. Su oficial táctica, una hembra hegemony de aspecto insectoide llamada Sifka, revisó sus pantallas. Todos los elementos de la flota están en posición, comandante supremo. Los sensores de largo alcance detectan aproximadamente 200 naves humanas defendiendo la Tierra. Parecen estar concentradas cerca de la luna más grande del planeta. Ketbolium estudió la información táctica. 200 naves contra 1500. Los humanos habían luchado bien en Talsetti, pero esta batalla sería diferente. El Consejo había aprendido de la derrota del comandante de flota Vexar. Ahora sabían de las armas cinéticas humanas y habían ajustado sus tácticas en consecuencia. ¿Y las colonias humanas en este sistema?, preguntó Ketbolium. Marte ha sido evacuado, informó Sifka. Las estaciones mineras en el cinturón de asteroides también están vacías. Parece que los humanos han concentrado todas sus fuerzas para la defensa de su mundo natal. Tontos, dijo Ketbolium. Deberían haber dispersado su flota para hacernos cazarlos. Al reunirse en un solo lugar, nos facilitan la tarea. Lo que Ketbolium no sabía era que el almirante Harrison sí había considerado dispersar la flota humana por todo el sistema solar. Pero el secretario general Torres había insistido en que la Tierra misma debía ser defendida. La importancia simbólica del mundo natal de la humanidad era más importante que las tácticas militares. En el puente de la retribución, el almirante Harrison observaba la flota del Consejo que se acercaba a través de los sensores de su nave. Nunca había visto tantas naves de guerra en un solo lugar. El Consejo estaba enviando un mensaje a la galaxia de que la rebelión contra su autoridad sería aplastada por completo. ¿Recuento final de la flota?, preguntó Harrison a la comandante Park. 187 naves humanas, informó. También tenemos las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra y la Luna. El recuento total de armas es de poco más de 2.000 cañones de aceleración magnética. Harrison asintió. Cada nave humana que podía luchar estaba aquí. Las naves mineras habían sido equipadas con armas.
Las naves de pasajeros transportaban munición adicional. Incluso algunos voluntarios civiles se habían unido a la flota en pequeñas naves armadas con cualquier arma que pudieran encontrar. ¿Alguna noticia de nuestros aliados?, preguntó Harrison. El oficial de Comunicaciones Torres negó con la cabeza. La República Centauri mantiene la neutralidad. La Alianza de Mundos Libres no ha respondido a nuestras solicitudes de ayuda. El gremio de comerciantes ha cerrado todas las rutas comerciales para evitar involucrarse. Harrison estaba decepcionado pero no sorprendido. La mayoría de las especies galácticas tenían demasiado miedo del Consejo para ayudar a la humanidad. La Tierra tendría que luchar sola. Señor, dijo la comandante Park, estamos recibiendo una transmisión de la flota del Consejo. El comandante supremo Ket Volume quiere hablar con usted. Póngalo en pantalla, ordenó Harrison. La pantalla mostró a un ser alto y gris con 4 brazos y fríos ojos negros. Harrison había leído sobre la especie jerarquía. Eran conocidos por su eficiencia despiadada y su lealtad total al Consejo. Soy el comandante supremo Ket Volume, dijo el alienígena. Les ofrezco una última oportunidad para rendirse. Su flota será destruida y su planeta será limpiado de la contaminación humana. Pero si se rinden ahora, a algunos de su gente se les permitirá vivir como sirvientes de especies más civilizadas. Harrison se levantó y se enfrentó a la pantalla. Soy el almirante de flota Harrison. Aquí está mi respuesta a su oferta. Harrison levantó la mano y extendió su dedo medio, un antiguo gesto humano de desafío. No entiendo el significado de su gesto, dijo Ket Volume. Significa que preferimos morir libres que vivir como esclavos, dijo Harrison. Vengan y tomen nuestro mundo si pueden. La expresión de Ket Volume no cambió. Muy bien, han elegido la extinción. Honraremos su elección. La transmisión terminó. Harrison se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, prepárense para la batalla, ordenó Harrison. Hoy luchamos no solo por la Tierra, sino por la idea de que los seres libres no deben inclinarse ante los tiranos. Que el Consejo aprenda lo que sucede cuando amenazan nuestro hogar. La flota del Consejo comenzó su ataque con un bombardeo masivo desde larga distancia. Miles de armas de energía dispararon simultáneamente, llenando el espacio de luz mortal. Pero la flota humana no intentó igualarlos disparo por disparo. En cambio, las naves humanas se dispersaron y comenzaron a moverse a alta velocidad, convirtiéndose en blancos difíciles. Las naves del Consejo mantienen la formación, informó la comandante Park. Están tratando de abrumarnos con fuego concentrado. Justo como esperábamos, dijo Harrison. Comiencen la fase 1. Ocultas por todo el sistema solar, docenas de pequeñas naves humanas habían estado esperando en silencio. Eran naves mineras y de carga reconvertidas, equipadas con los aceleradores magnéticos más potentes que los ingenieros humanos podían construir. Mientras la flota del Consejo se concentraba en la fuerza principal humana, estas naves ocultas atacaron por la espalda. El asalto sorpresa fue devastador. Proyectiles metálicos moviéndose a velocidades increíbles golpearon a las naves del Consejo que no tuvieron advertencia ni defensa. Docenas de naves de guerra explotaron o perdieron energía mientras las armas cinéticas atravesaban sus cascos. Impactos directos en 67 naves del Consejo, anunció la comandante Park. Múltiples naves destruidas. El comandante supremo Ket Volume observó con ira cómo su retaguardia era diezmada por armas que sus sensores apenas podían detectar. Los humanos habían aprendido a usar su tecnología primitiva de maneras que el Consejo no había anticipado. Todas las naves, giren para enfrentar la amenaza secundaria, ordenó Ket Volume. Destruyan esas naves mineras. Pero mientras la flota del Consejo se giraba para lidiar con los atacantes ocultos, la fuerza principal humana golpeó desde una dirección diferente. El almirante Harrison había dividido su flota en múltiples grupos que atacaban desde todos los lados simultáneamente. Esto es un caos, informó Sivka desde su estación táctica. Los humanos no están luchando en formación. Están atacando individualmente desde múltiples vectores. Bárbaros, dijo Ket Volume. Luchan como animales salvajes en lugar de soldados disciplinados.
Lo que Ketbolium veía como barbarie eran en realidad tácticas cuidadosamente planificadas. La doctrina militar humana enfatizaba la flexibilidad y la iniciativa individual. Cada capitán de nave estaba entrenado para tomar sus propias decisiones basándose en la situación que enfrentaba. Esto hacía que la flota humana fuera impredecible y difícil de contrarrestar. La batalla se prolongó durante horas por todo el sistema solar. Las naves del Consejo intentaron mantener sus formaciones organizadas, pero los ataques humanos llegaban de todas partes. Pequeños grupos de naves humanas aparecían, disparaban sus armas cinéticas y desaparecían antes de que el Consejo pudiera responder eficazmente. La capitana Sarah Wilson comandaba un escuadrón de destructores especializado en ataques de golpear y correr. Sus naves aceleraban a máxima velocidad, disparaban sus aceleradores magnéticos a corta distancia y luego usaban su maniobrabilidad superior para escapar antes de que las naves del Consejo pudieran devolver el fuego. Otro ataque exitoso, informó Wilson al almirante Harrison. Hemos inutilizado 3 cruceros del Consejo. Sin daños en nuestras naves. Excelente trabajo, capitana, respondió Harrison. Continúen la presión. No dejen que se reorganicen. Pero la flota del Consejo no estaba indefensa. A medida que la batalla continuaba, Ketbolium comenzó a adaptar sus tácticas. Ordenó a sus naves que se dividieran en grupos más pequeños que pudieran responder más rápidamente a los ataques humanos. También comenzó a usar cazas y bombarderos del Consejo para cazar a las naves humanas más pequeñas. Almirante, dijo la comandante Park con preocupación, estamos sufriendo cada vez más bajas. El Consejo está aprendiendo a contrarrestar nuestras tácticas. Harrison revisó los informes de batalla. La flota humana había perdido 37 naves hasta ahora, mientras que el Consejo había perdido más de 200. Pero el Consejo podía permitirse esas pérdidas. La humanidad no. Hora de la fase 2, dijo Harrison. Todas las naves, concéntrense en la nave de mando. Apunten al orden absoluta. Cada nave humana en el sistema solar se giró hacia la masiva nave de mando del Consejo. Era una apuesta desesperada, pero Harrison sabía que destruir al comandante enemigo podría hacer que el resto de la flota se retirara. El orden absoluta estaba protegido por docenas de naves de escolta y los sistemas defensivos más avanzados que poseía el Consejo. A medida que la flota humana convergía en la nave de mando, las naves del Consejo se movieron para bloquear su avance. Están protegiendo su buque insignia, observó la comandante Park. Entonces los atravesaremos, dijo Harrison. Todas las naves, velocidad máxima de ataque, apunten a todo lo que esté entre nosotros y esa nave de mando. La flota humana cargó directamente hacia el centro de la formación del Consejo. Era el tipo de asalto frontal que los manuales militares decían que era un suicidio, pero Harrison contaba con la determinación humana y armas superiores para ganar el día. El asalto fue sangriento y brutal. Las naves humanas se abrieron paso a través de las líneas defensivas del Consejo, disparando sus aceleradores magnéticos a quemarropa. Las armas de energía del Consejo desgarraban los cascos humanos, pero las naves humanas seguían avanzando. La capitana Elena Rodríguez comandaba el crucero pesado Nunca Más. Su nave recibió múltiples impactos mientras se abría paso hacia el orden absoluta, pero se negó a retirarse. Brechas en el casco en las cubiertas 4 y 7, informó su oficial de control de daños. El motor principal funciona al 60% de su potencia. Sigan adelante, ordenó Rodríguez. No nos detendremos hasta que esa nave de mando sea destruida. Él Nunca Más alcanzó el rango de tiro del orden absoluta y disparó todos los aceleradores magnéticos que llevaba. Los proyectiles metálicos golpearon el casco de la masiva nave y atravesaron capas de blindaje y escudos. Explosiones estallaron a lo largo del costado de la nave de mando mientras los sistemas críticos eran dañados, pero el orden absoluta era enorme y estaba fuertemente protegido. Se necesitaría más de una nave para destruirlo. Rodríguez ordenó a su tripulación que continuara disparando hasta que las armas del Nunca Más se agotaran. Capitana, dijo su oficial táctico, no tenemos más munición. Rodríguez miró la pantalla táctica. Otras naves humanas también se estaban quedando sin munición después de horas de lucha continua.
Si no podían destruir la nave de mando pronto, la batalla se perdería. Preparen velocidad de embestida, ordenó Rodríguez. Capitana, esa es una misión suicida, protestó su oficial ejecutivo. El Consejo asesinó niños, dijo Rodríguez. Esto es por los Valari. Él nunca más aceleró hacia el orden absoluta a máxima velocidad. Las naves del Consejo intentaron interceptar el crucero, pero otras naves humanas se movieron para proteger la carga suicida de Rodríguez. En el último momento, Rodríguez activó el sistema de autodestrucción de su nave. Él nunca más golpeó al orden absoluta y explotó en una masiva bola de fuego que desgarró el casco de la nave de mando. La explosión dañó el reactor principal del orden absoluta y destruyó su centro de mando primario. El comandante supremo Ket Volume murió instantáneamente junto con la mayoría de sus oficiales superiores. Con su estructura de mando destruida, la flota del Consejo comenzó a desmoronarse. Los capitanes de naves individuales comenzaron a tomar sus propias decisiones en lugar de seguir órdenes. Algunos intentaron continuar el ataque. Otros comenzaron a retirarse hacia el borde del sistema solar. El almirante Harrison vio la confusión en la flota enemiga y ordenó un asalto final. Todas las naves, presionen el ataque. No dejen que escapen. Las naves humanas restantes persiguieron a las naves del Consejo que huían. Muchas naves enemigas fueron destruidas mientras intentaban alcanzar el hiperespacio. Otras se rindieron cuando se dieron cuenta de que su situación era desesperada. Cuando la batalla finalmente terminó, el espacio alrededor de la Tierra estaba lleno de escombros de ambas flotas. De las 1500 naves del Consejo que habían atacado, menos de 300 escaparon. La flota humana se redujo a menos de 50 naves operativas, pero la Tierra estaba a salvo. El secretario general Marcus Torres contactó al almirante Harrison desde la superficie del planeta. Almirante, felicidades. Has salvado a la humanidad. Todos hemos salvado a la humanidad, señor, respondió Harrison. Cada persona que eligió luchar en lugar de rendirse. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Marcus. Harrison miró la pantalla táctica, que mostraba a las naves del Consejo retirándose del sistema solar. Ahora nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder. El Consejo ha gobernado la galaxia a través del miedo durante demasiado tiempo. Es hora de que eso cambie. Durante los meses siguientes, la noticia de la victoria de la humanidad se extendió por toda la galaxia. Especies que habían sido oprimidas por el Consejo durante siglos comenzaron a rebelarse. Los refugiados Valari que habían sobrevivido a la masacre en el borde de Kepler regresaron para reclamar sus mundos natales. Otras especies formaron alianzas con la Tierra para resistir la autoridad del Consejo. El Consejo Galáctico, debilitado por sus derrotas y enfrentando rebeliones en múltiples frentes, se vio obligado a negociar. El antiguo sistema de gobierno absoluto del Consejo fue reemplazado por una nueva organización basada en la igualdad y el respeto mutuo. El almirante Harrison estaba en la cubierta de observación de una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra, observando a las naves de construcción construir nuevas naves para la flota humana. Las naves llevaban nombres como Libertad, Liberación y Esperanza de los Valari. La embajadora Sarachun se unió a él en la ventana. La nueva alianza galáctica está funcionando, dijo. 23 especies se han unido hasta ahora. El comercio fluye libremente. No ha habido conflictos importantes en 6 meses. Los Valari estarían orgullosos, dijo Harrison. Lo estarían, coincidió Sara. Su sacrificio no fue en vano. Nos mostraron que vale la pena luchar por la amistad. Harrison asintió. A lo lejos, podía ver la Tierra girando lentamente en el espacio, azul, verde y hermosa. La humanidad había elegido luchar por su libertad y había ganado. Pero, más importante aún, habían luchado por el principio de que ninguna especie debería tener que vivir con miedo a los tiranos. La galaxia seguía siendo un lugar peligroso, pero ya no estaba gobernada por aquellos que veían la bondad como una contaminación y la amistad como una amenaza. Y en algún lugar de las ciudades de cristal que se reconstruían en los mundos Valari, los niños estaban aprendiendo a jugar de nuevo. La guerra había terminado. La libertad había ganado. Approximate Word Count,
8300 words. This completes the translation of the entire script you provided. Al section sare done. 206.4s.